En un mundo de creciente confusión, es necesario conocer la verdad, pues solo ésta nos puede otorgar paz y libertad, poder espiritual y esperanza. Hay cientos de doctrinas religiosas y muchas hablan de las Escrituras. Sin embargo, la verdad no está en los sistemas religiosos, sino en la Biblia, la que el Espíritu Santo revela a quienes están cansados y trabajados y por encima de todo buscan la verdad, es decir, a Dios. Necesitamos recibir poder de lo alto para afrontar los desafíos que tenemos de frente y pasar las pruebas de fe que vivimos. Somos llamados hijos del Altísimo si lo honramos viviendo por fe y obedeciendo, lo que significa cargar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir al Mesías haciendo su voluntad. Esto va a traernos gozo y comunión permanente con Dios, el Padre Celestial, el único capaz de proveernos verdadero descanso en el alma. Pues Jesús ya venció al enemigo por medio de su muerte y resurrección, la manifestación más grande del amor de Dios por los seres humanos. Polvo y miseria show. Aquí estamos, hermano. ¿Cómo estás este día de Shabbat? Así es, Ernie. Hoy es el Shabbat. De acuerdo a la ley, celebra pues de viernes a sábado, entrada a la tarde, la nochecita. Pero el Shabbat, de acuerdo a la gracia, al nuevo pacto, siendo que es Jesús, pues es todos los días. Y es un Shabbat espiritual, no tanto físico. Elías, en tu crecimiento en el judaísmo, ¿qué era el Shabbat? ¿Esperaba? ¿Qué era este día? La verdad, comer muy rico. No ir a trabajar, nada más. Claro, había la cuestión de ir al templo, a los rezos. De ahí no pasaba. Es la verdad. Al final, cuando llegó el mensaje de la gracia y que Dios te reveló que Yeshua era el Mesías, ¿la ley te hacía loco? La ley produce ira, produce orgullo, en efecto. Orgullo. Orgullo, Sí, ira, más que... produce orgullo, mucho orgullo. Te sientes pues mejor que los demás. Claro que eso no lo aceptas tan fácil, ¿no? Eso ya se requiere revelación. Pero claro que sí, porque el religioso, pues por excelencia se siente mejor o más cercano a Dios, y por eso mejor que todos aquellos que en su opinión son mundanos, que no guardan la ley, que no creen en Dios. Pero además produce ira, porque finalmente uno ve que no puede cumplir la ley. Esto de la ley, pues sabemos que era un año temporal, ¿no? Hasta que llegara Jesús, quien vino a cumplirla
no abrogarla. Y en cuanto a Israel, pues sí, la ley sigue en pie, claro, para Israel y las naciones gentiles también. Sin embargo, en la iglesia del Dios vivo no la juzga la ley de Dios. Es de Dios ya. La ley juzga a los del mundo, a los que no están con Dios. Y muchos de esos que no están con Dios, pues creen que están con Dios, creen que lo adoran, creen que le sirven. Son los religiosos. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Bueno, no heredero del mundo, sino de que todas las familias de la tierra por él serían bendecidas. Y más bien por medio de la simiente que salió de él. Precisamente Judá, del cual vino el Mesías. Porque la bendición no vino por Abraham, sino por un descendiente de Abraham, pero que no nació de simiente, sino de linaje. Eso es muy importante distinguir, ¿verdad? El Mesías no nació de simiente. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Tú también eres heredero y coheredero con Yeshua, ¿verdad? Sino por la justicia de la fe, que esa es la efectiva, no la justicia por obras. Esa no justifica a nadie. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar ya la fe y anulada la promesa. Es un argumento correcto. Por eso Pablo pone el ejemplo de Abraham, que creyó en Dios siendo incircunciso o estando todavía sin ley, para que también esta herencia la puedan disfrutar todos los que no son de la circuncisión. Pues la ley produce ira y orgullo y soberbia. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pero sí tenemos una ley, ¿no? La ley del amor, de perdón que hay en Yeshua, claro que sí. Así es, porque Dios es amor y sencillo es, punto. Por tanto es por fe y no por obras, para que sea por gracia, ¿verdad? A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, o como la fe que tuvo Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Otra vez, la fe de Abraham la mostró estando incircunciso. Ese es un golpe para los judíos, que es necesario que conozcan, ¿verdad? Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Vaya que da vida a los muertos, ¿verdad? Tú y yo somos un ejemplo de eso. Porque es más grande levantar de la muerte espiritual que una resurrección literal. Han habido muchos, ya resucitan, muertes clínicas, y se levantan y siguen muertos espiritualmente. La Trinidad es algo que llega mucho. El Hijo, Dios mandó su Hijo, y Jesús es más como un hermano. Es el Rey, es el Creador, es el Verbo, mas Él nos lleva el Padre. Jesús nos lleva el Padre. Sí, claro, esto son las grandes herejías, el trinitarismo. Esto ya es cuando llegas a Dios, que te revela la identidad de Él. O sea, la identidad de Él es muy sencilla. Él es Dios y hombre perfecto. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando llegas a Jesús, o llega Él a ti, Él te lleva y te hace ver que el Padre y Él uno son. Son igual. Es el mismo. Exacto. Más son uno, más se entiende separado de una forma. Esta es la confusión de la Trinidad. Sí, esta es la gran confusión. Es una de las herejías más graves, peligrosas y antiguas. Para mí el problema es no entender no tanto la cruz, sino quién murió en la cruz. ¿Quién murió? Ese es el asunto, ese es el tema. ¿Quién era el que murió en la cruz? Uh-huh. Entonces, si es el Hijo que el Padre envió, bueno, hay herejía. Si es el hermano mayor, si es un ángel que tomó un cuerpo humano, hay error. ¿Cuál es la verdad? Dios manifestado en carne. ¿En cuál carne? En la del Mesías, descendiente de la casa de David. Y Dios Padre sintió este dolor en la cruz. Claro, pero Jesús es el Padre. Pues hay una cuestión que es importante en este punto. ¿Por qué debía morir el Señor? La gente dice, pues sí, para pagar por nuestras culpas. Sí, pero ¿ante qué ley? Ante la ley. Ante la ley. ¿Y por qué la ley demanda sangre? Pues porque la ley dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación de la culpa. No fue un acto de amor romántico y nada más, ni mucho menos. Había que pagar una cuenta. Y esa cuota, solo se podía pagar con una sangre justa. Una sangre justa es aquella sangre que no está contaminada por el pecado. Ese es el Mesías, quien, aunque era de la casa de David, no nació de simiente humana. Ese es el punto. Jesús nació por obra del Espíritu Santo, no de simiente humana. Entonces, tiene la naturaleza divina perfecta y tiene la naturaleza humana perfecta, porque no tiene pecado. Su cuerpo no tenía pecado, sin embargo, tenía que estar sometido a un cuerpo de muerte para poder pagar. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Una vez que recibimos a Jesús como Dios hecho carne, el que pagó por nosotros, que venció a la muerte para que ahora vivamos en vida nueva, Él nos saca del círculo y nos traslada a la espiral, ya en camino a la vida eterna, ya en camino. Hay Egipto, hay el desierto en medio y luego da la vida eterna. Ahorita estamos en la segunda fase. Ya pasamos Egipto, aunque seguimos en Egipto, pues no somos del mundo, ¿no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, Egipto es el mundo, sí, es el sistema luciferino, pero Egipto es mi mente-corazón, el nivel profundo de Egipto, digamos. Por eso tenemos que vivir en juicio, para que el faraón interno sería la mente-corazón. Para que no nos domine, es necesario vivir en juicio. Eso significa estar crucificados a nuestra voluntad.
la cual con gusto crucificamos, porque además después de un tiempo de estar en el reformatorio, en la disciplina, pues hay fruto, Ernie, hay fruto. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mercy and glory from you on high, shining down from your heavenly throne into all the depths and corners wide. Your name it dwells where your light is shown. El faraón se burlaba de Dios. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jesús? Claro, el faraón es un tipo del anticristo. Sin duda, sin duda. O sea, hay más grandes tipos del anticristo. En mi opinión, el más grande es Nimrod. Nimrod es el prototipo del anticristo. Está por aparecer. Era una especie de gobernante mundial. Y esa es una de las características del anticristo. Va a ser un gobernante mundial, el cual va a ser ayudado por un líder religioso, el falso profeta. Yo creo que este falso profeta va a ser un falso Mesías, que va a engañar a los judíos y a los musulmanes y a todos, pero van a trabajar coordinados, este falso Mesías y este anticristo. El anticristo yo lo ubico más como un líder político. Entonces ahí se ve otra vez la realidad, Ernie, que tanto hablamos, que el poder político y el religioso van de la mano. Y Nebuchadnezzar. Mira, él no tanto en mi opinión, aunque sí, lo que pasa es que Nabucodonosor es un caso especial, porque ese sí se arrepintió. Él al final arrepintió. Después de estar 7 años viviendo con animales. Reconoció que el Dios del cielo, el Dios de Daniel es la neta. Pero hay otros tipos del anticristo. Hay uno que no aparece en la Biblia, en las Biblias protestantes, porque estas no incluyen el libro de los Macabeos. Las Biblias católicas sí incluyen los libros de los Macabeos, y ahí se habla de un personaje del cual inclusive Daniel habló. En el tiempo de los Macabeos, el reino de Alejandro Magno se dividió en 4. Y en los reyes del norte y los reyes del sur. El rey del norte profanó el templo de Dios en el tiempo de los Macabeos. Se llamaba Antíoco Epífanes. Y Daniel lo menciona, y Jesús lo menciona en Mateo 24, porque la abominación desoladora es algo que está todavía por verse. En mi opinión, va a ser lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contubéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este falso Mesías
va a negociar para que se construya el templo. Él va a negociarlo, él va a ser un gran negociador. Entonces se va a hacer el templo, se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios, como dice Pablo. Pablo dice que se siente en el templo haciéndose pasar por Dios. Entonces ahí sí los judíos van a ver que no era verdadero, porque los judíos tienen muy claro que no puede ser un hombre normal, pues cuando Jesús venga ya no va a volver como hombre. Entonces ahí no va a haber pierde. Mientras eso llega, Ernie, hay que vivir en juicio. Si queremos vivir en fe, si queremos vivir en la paz, en Shabbat, si queremos gozo, es necesario vivir en juicio. Esta ley ya es favorable para nosotros. Definitivo, más que favorable. Porque así como hay consecuencias de la desobediencia, de Deuteronomio 28, también hay bendiciones por la obediencia. Y esto no lo digo porque nosotros estemos guardando la ley, no. Que nosotros ya entendimos que no podemos guardar la ley. Todo lo que podemos hacer es transgredirla. Entonces llegó el momento en donde se presentó el justo, Dios hecho carne. Paga la cuenta por nosotros, cumple la ley por nosotros, pero no la cancela. La cumple por la iglesia nada más. La ley sigue siendo la ley, punto. La iglesia ya está en otra coordenada de juicio. Ya escapó de eso. Pero incluso la ley le juzga favorablemente. Hay una iglesia novia y hay una gran iglesia apóstata, con muchas denominaciones. Estas están basadas en los 3 elementos de la religión: nicolaísmo, balamismo y jezabelismo. Ahí se adora a Dios desde templos de piedra. Ahí hay control de los eclesiásticos. Ahí hay rituales, hay leyes, hay tradiciones. Eso no tiene nada. Es la imitación de Satanás. Todo lo imita a Satanás, todo lo imita. Hoy para preguntarte si sigues atrapado en los edificios, en las iglesias de piedra, en los templos de mármol, ahí donde los líderes eclesiásticos comandan tu vida hasta tu cuenta bancaria. ¿Sigues atrapado? Cómodamente atrapado. Esto no es de Dios, esto no lo fundó el Mesías. Ya sea cristianismo, ya sea catolicismo, ya sea mormonismo, judaísmo, Dios no es religión. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tenga oídos, que oiga. Es muy interesante cómo lo plantea aquí Isaías en esta traducción, la Reina Valera. Dice: para que me conozcáis y creáis y entendáis. Todos empezamos por ser creyentes en esta forma de doctrina que nos ha sido revelada, extraña forma de doctrina, dice en Romanos 6. La doctrina de Yeshua es escandalosa, no hay duda, pero es doctrina de lo alto, la vida hoy y la vida eterna. El que cree no está completamente seguro de lo que cree. O sea, yo puedo creer implica todavía no un conocimiento pleno de las cosas. Estoy de acuerdo que hay que partir del punto más bajo, ¿no? Llegas por primera vez a Yeshua, pues tienes que creer, tienes que tener fe. Pero Yeshua quiere llevarnos
al conocimiento, la doctrina de Dios mismo, hasta donde Él se ha revelado a nosotros. Solo a esas personas que ya no son simples creyentes, sino conocedores, por revelación, muy importante esto, de la doctrina de Dios, del amor de Dios, obviamente, de Yeshua, ya están, digamos, en el nivel adecuado, en el nivel correcto, para poder vivir en juicio. Yo creo que es importante pasar del nivel de creyente a conocedor. Si la operación la hace Dios, no va a causar ningún orgullo, al contrario. En primera instancia podría parecer arrogante lo que estoy diciendo. Oye, ahora te postulas o te presentas como un conocedor de Dios. Sí, pero por gracia. Yo no estoy diciendo que yo lo conocí a Él. Él se dio a conocer a mí, y no solo a mí, a millones y a millones que se han arrepentido. Es un conocimiento seguro. Podemos ir a Hebreos 11 para corroborar esto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Una persona que tiene certeza no tiene dudas, ¿verdad? Ni admite dudas. ¿Por qué tenemos una certeza total? Pues porque Yeshua se ha revelado a nosotros. Entonces tenemos una certeza total, una seguridad total, puesto que no nos ha revelado a Dios un ser humano, sino que Dios se ha revelado directamente a nosotros. Si nos los hubiera revelado un ser humano, tendríamos motivos para no tener certeza. Pero ahora que Él se te ha revelado, ¿cómo podrías, hermano, no tener certeza? Y la fe es la certeza, dice aquí, de lo que se espera, o sea, de lo que esperamos de Dios, de lo que Dios ha prometido acerca de nosotros. Tú sabes, conoces cada día más las promesas de Dios, tanto las promesas para este tiempo como para las promesas venideras. La fe tiene que llevarnos al conocimiento, que es en esencia ya una forma de entendimiento, y si no damos ese paso de la fe al conocimiento, es como quedarse comiendo el alimento, la papilla, y no el alimento sólido. Ese es el punto. Alimento sólido se les da a aquellos que están en una vida de consagración diaria, de obediencia diaria, pues empiezan a accesar a ese mundo ya del conocimiento. No es que se deje de tener fe, no es que la fe quede en el olvido, no, la fe sigue su ejercicio, pero ya no somos simples creyentes. El creyente está susceptible a cambiar de creencia, a dudar de sus creencias, y el que sabe por revelación, el que conoce por revelación, el que entiende por revelación, pues sí sufrirá ataques del enemigo con relación a incredulidad y esto, pero tiene una certeza total, por gracia, de que esta no es una creencia más del mundo. No podemos postular a Yeshua, su doctrina, como una creencia más del mundo. Esta doctrina viene de lo alto. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Todos llevamos un gran cerdo dentro de nosotros, pues con él nacimos. En el trayecto de la vida, llega el momento de tomar la decisión de separarnos de él. Es entonces cuando la gracia se derrama de lo alto y recibimos poder para hacerlo a un lado. La operación es sencilla. Reconocer esto ante Dios para ser investidos del Espíritu Santo. Todos llevamos un gran cerdo dentro de nosotros. And then I know time will stay. If this was another day, and I can be thrown in the open and and I know that a stay can be alone, but they cannot take you home, and it never can be, cannot be seen. Everything I can be. And I will not hold. I can be saying and if you can be over the sea, but you know that you cannot go. Finalmente, el hombre reconoce horrorizado al cerdo interior. Se da cuenta de que es su misma mente corazón. Mientras tanto, el cerdo lo mira expectante. El humano, consciente y asumiendo su nueva forma, trata de luchar contra él. Después de la batalla, contempla el camino angosto que lo llevará a la libertad y a la paz. Pero el cerdo no está dispuesto a soltarlo tan fácil. Con todo, el humano ya vislumbró el sendero que lo llevará a recibir el poder necesario para vencer a cada momento a su mente-corazón. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Bueno, hermano, pues vamos a ver de dónde nos sacó el Señor Jesucristo. Te decía, Romanos 7 nos va a radiografiar o ilustrar perfectamente nuestra miserable condición por causa del pecado. Punto. O sea, no por causa de Dios. Entonces, hermano, lo único que está esperando es que verdaderamente arrepentidos volvamos al Padre, hermano. No creas que empezaste a pecar ayer. Ya, hermano, el Salmo 51 declara que nuestra naturaleza pues es pecaminosa, hermano, pecadora. Cristo no quitó el pecado, Cristo venció al pecado y perdona las culpas por los pecados. Mas ahora nos corresponde a ti y a mí vivir en esta guerra bendita y santa espiritual. Para eso nos dota de un arsenal de guerra poderoso. El Espíritu Santo, hermano, nada más y nada menos. Espíritu de gozo, de poder, de alegría, de la verdad, hermano, para echar fuera la mentira, vaya, descubrirla. Así es, el pecado que mora en ti y en mí, el hombre viejo, la criatura vieja, es la que nos lleva a hacer lo que no queremos. Todo ser humano es carnal, vendido al pecado, y la ley justa, santa y perfecta no la podemos cumplir. Entonces aprovecha, toma la alternativa, única solución que Dios pone, y es Él mismo. Increíble, hermano. Por eso dice, el que quiere ir al Padre tenga que ir por el Hijo. Qué fácil es hablar del perdón y qué difícil resulta ponerlo en práctica y vivirlo verdaderamente. Lo cierto es que la mayoría de nosotros vamos por la vida pregonando y presumiendo de nuestra capacidad y amor para perdonar. Hoy presentamos un tema vital, aunque mal entendido y poco valorado. El tema es el perdón. Una palabra vinculada no solo al resentimiento, el odio, el rencor, la ira, la tristeza, la autolástima y los deseos de venganza, sino también a la ofensa, el agravio, la deslealtad, la traición, la infidelidad y la ingratitud. Ahora bien, hablar de perdón es hablar en dos direcciones básicamente. Número 1, el perdón hacia uno mismo, y número 2, el perdón hacia los demás. Una creencia muy popular en estos días es la que se le conoce con el nombre del autoperdón. Esta sostiene el siguiente principio básico: perdónate a ti mismo para que entonces puedas perdonar a los demás. Pues bien, esta doctrina, idea y además creencia de masas presenta el argumento de que los seres humanos estamos capacitados y facultados para perdonarnos y por lo tanto para perdonar a quienes nos han lastimado y ofendido. Parece algo sencillo, sobre todo seductor y atractivo. Perdonarnos a nosotros mismos y de esa forma acabar con todas nuestras culpas, rencores, remordimientos, paradojas, defectos, flaquezas y contradicciones. Al margen de esta doctrina, es un hecho que todos hemos intentado perdonar por distintos medios. Medios como el razonamiento, las justificaciones intelectuales y el psicoanálisis. También por medio de los sentimientos, los diezmos, las limosnas y, por supuesto, por medio de las llamadas buenas obras, como las caritativas, las humanistas y filantrópicas. El perdón no tiene que ver únicamente con el amor y los sentimientos nobles y virtuosos. El perdón también está relacionado e íntimamente con la verdad, es decir, con la realidad de lo que somos y de lo que este mundo es. En este punto cabría hacernos una serie de preguntas. ¿Quién de nosotros puede perdonarse verdaderamente? ¿Quién puede, ya no digo perdonarse a sí mismo, sino simplemente aceptarse, sin una pizca de cinismo y autocomplacencia, y sobre todo sin perjuicio y agravio de alguien más? ¿Quién puede esto, siendo como somos todos los seres humanos por naturaleza? Esto es, envidiosos, interesados, soberbios, posesivos, ingratos, mezquinos,
codiciosos, jueces de los demás, arrogantes, doble cara, traicioneros, desleales, chantajistas, manipuladores, miedosos, rencorosos y, por si fuera poco, llenos de odio y avaricia. Dejemos de engañarnos, dejemos de sentirnos buenos y justos y merecedores. Dejemos de creer que los seres humanos tenemos el poder necesario para perdonar. Dejemos de creerle a nuestro propio corazón, a nuestros sentimientos, al psicoanálisis, a la religión y a las miles de doctrinas que hay en el mundo. Si de verdad queremos aprender a perdonar a los demás y en cuanto a nosotros, poder aceptarnos, comencemos con reconocer que los culpables, como lo somos todos, no podemos autoperdonarnos. Si eres de aquellos que están cargando en el alma ese pesado fardo llamado culpas, ya sea porque has lastimado o te han lastimado, escucha con atención si en verdad quieres salir de la cárcel y de la mentira. Existe alguien que quiere liberarte, en primer lugar de todas las culpas que llevas en tu alma y que tu cuerpo resiente por medio de vicios y adicciones. Además te quiere proveer de poder y de autoridad para que puedas no solo perdonar, sino además amar y convivir con aquellos que a pesar de haberte lastimado, lo siguen haciendo. Escucha con fe. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por otro lado, si eres de esas personas que aseguran no tener que perdonarse nada, ni a ellos mismos, ni a los demás, escucha. También para ti hay palabra. Hay alguien que quiere decirte algo que tú no conoces. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El que tenga oídos, que oiga. Pobre miseria. Sencillo.